Hola a todas, hola, tengo el inmenso placer de estar hoy aquí con Carmen Paz. Carmen, yo la recomiendo muchísimo, muchísimo, hace muchos años que la sigo y siempre aprendo de ella mm, cantidad de cosas. Se ve que es una mujer muy sabia, una mujer que tiene muchísimo para enseñar y hoy está aquí para hablarnos de la abundancia. Hola, un placer, Carmen, un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, Lili, ya sabes que siempre que contacto contigo es bueno, un honor de que me presentes a tu comunidad y colaborar contigo siempre es un placer. Así que estoy encantada de estar aquí. Guapa. Bien, ahí está. Hablemos de abundancia. Ese es el título de esta entrevista. Sé que tienes abierta la puerta a tu círculo intuitivo de la abundancia. De hecho, yo ya estoy dentro, porque ha sido una serie de sincronicidades. Yo este año he elegido como palabra la abundancia. Y en pocos días ha llegado tu programa. Digo, eso lo tengo que hacer, eso es Fíjate. lo mío. Hablemos de abundancia. ¿Qué nos Hablemos puedes de contar? abundancia. Bueno, digamos que el círculo nació hace ya un tiempo con el deseo profundo de ayudar a la mujer en general y a la emprendedora en particular a cambiar su mentalidad y su visión respecto a qué es eso de la abundancia. Porque sobre todo en mi campo, en mi mercado, en donde yo me muevo, que son las emprendedoras espirituales, las que se dedican a las terapias y al crecimiento personal y todo esto, pues me encuentro con que la mayoría de ellas siempre tiene una dificultad en poner precio a su trabajo o en cobrar o qué es lo que voy a cobrar o no sé si dar y tal. Porque la cultura en la que hemos crecido siempre ha asociado que el servicio a los demás debe de darse gratuitamente. Entonces, bien, hay un servicio que se puede dar gratuitamente, no hay ningún problema. Quiero decir que yo estoy a favor de las ONGs y de toda la colaboración del voluntariado, ¿verdad? Me parece maravilloso. Pero lo cierto y verdad es que las terapeutas se gastan un dineral en sus formaciones. Y luego es lícito que ellas quieran cobrar y vivir y sustentarse a través de lo que se han formado. Entonces, no es justo que por tener ese condicionamiento social o ese condicionamiento mental, que ellas tengan que poner precios muy, muy bajos o que incluso ellas no sepan valorar lo que están haciendo. Entonces, en ese proceso, pues hace un tiempo yo creé este círculo de abundancia. Lo que ocurre es que es un programa que llevaba ya más de un año sin ofrecerlo. Y he cambiado la estructura, porque claro, lo he renovado. He ido renovando todos mis cursos, todos mis programas, porque claro, voy creciendo, eh, voy aprendiendo y voy diseñando una mejor plataforma pues para que todas puedan mejorar, ¿no?, en el proceso. Entonces, perdón, entonces, bueno, pues el círculo ya está preparado, ya se ha lanzado el tema de la inscripción y empezamos inminentemente a 1 de febrero. Así que si hay alguien interesado, pues que sepa que está ahí y que, bueno, en algún sitio pondrás el enlace Sí, 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 para que exacto. vean la información y si se sienten llamadas, pues fenomenal, yo estaré encantada de acompañar. Entonces, esto del tema de la abundancia surge precisamente por esto, porque yo he vivido procesos de reprogramar, digamos, mi percepción de lo que es la abundancia muy intenso, porque he vivido en momentos de aparente escasez, en donde, bueno, pues se despiertan todas esas sensaciones de frustración, de miedo, de incertidumbre, de no sé si voy a poder afrontar los pagos y todo esto, ¿no? Entonces, en mi propia búsqueda, en mi propio proceso bueno, pues de mejorar mi relación con la abundancia y entender qué era eso, pues surgió todo el proceso de apoyo hacia las demás. Es un poco de dónde viene la iniciativa. Y lo cierto es que en el proceso he descubierto muchísimas cosas, porque evidentemente he leído muchos libros, como se suele decir, porque lo primero que haces es decir, a ver, un libro que me ayude, ¿no? Y, y evidentemente ha habido mucha información que no he podido aplicar,
porque no me interesaba. Sobre todo, había muchos libros que era aplicación financiera y cosas así, y no era mi estilo. Pero en cambio sí que he encontrado algunos libros en donde han abordado el tema de la abundancia desde un punto de vista más, ¿cómo deciros? Como más de conciencia, como más de entender qué es el proceso del dinero, qué es la abundancia, qué es la riqueza, qué es la prosperidad, qué es ver los diferentes rostros de la abundancia, cómo se manifiestan en nuestra vida. Y eso sí que me ha llenado más y es lo que yo he ido poniendo en práctica durante muchos años. Porque ya os digo, yo personalmente, sobre todo cuando me separé del padre de mis hijos, después de estar 20 años juntos, pues yo salí de casa porque era una negociación que nosotros hicimos y yo me encontré con una situación de estar sola para todo, para pagar mi alquiler, para pagar mi todo. Entonces, claro, evidentemente surge el miedo. ¿Seré capaz de generar para cubrir mis necesidades? Y en esa incertidumbre, claro, yo tuve que practicar sí o sí los conceptos que yo había aprendido de abundancia, porque es que si no me hundía. Claro. Me hundía. Y otra de las cosas que aprendí en ese momento fue el conectar con el presente. Porque lo que mayormente nos produce miedo en relación a la abundancia es la incertidumbre del futuro. Exacto. No sé qué va a pasar. Esa es la típica frase. Es que no sé qué puede pasar. No sé si voy a ser capaz de. Y es siempre adelantarnos al futuro. Eso es lo que produce mayor incertidumbre, mayor ansiedad, mayor... Y entonces, claro, yo como mecanismo de supervivencia tuve que abrazar el presente, no me quedó otra. Claro. Entonces yo tengo una agenda y yo todos los días que me levantaba miraba a la gente y decía, hoy te toca. Yo no me preocupaba de qué era mañana. Yo siempre iba al hoy. A ver, hoy te toca, hoy tengo que hacer esto, tengo que abordar el trabajo, tengo que hacer este curso, tengo que hacer esto. Y eso me ayudó enormemente a quitarme ansiedad respecto al tema de la abundancia. Bueno, y esto es un preliminar, ¿vale? Un preliminar pues para... Me encanta. Claro, para ahora que empiece. Bueno, es un pequeño preliminar. Entonces yo, digamos que lo que he hecho ha sido estructurar a lo largo de este círculo, del trabajo del círculo, pues un poco los conceptos, los procesos, de forma que si los vais poniendo en práctica, evidentemente vais a hacer un cambio importante. Exacto. Entonces, para empezar un poco a abordar el tema de la abundancia, hay un tema que lo hablaremos en el círculo, inevitablemente, pero lo quiero dar como una pincelada pues para que meditemos, ¿no? Y es la diferencia que hay entre abundancia, o sea, la palabra abundancia, entre prosperidad y entre riqueza. Esos tres conceptos a veces se entremezclan, a veces no tenemos claro cuál es cuál, qué significa esto, qué significa lo otro. Entonces a mí me gustaría, si me lo permitís, pues, aclararos el concepto, porque yo creo que eso, a partir de ahí vais a ver las cosas de diferente manera. Bien, la abundancia es una ley universal. Es la ley de la creación, de la creatividad. Todo en el universo es pura abundancia, porque en el proceso creativo la vida es abundante, continuamente, abundante, en todo, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en la belleza como en la fealdad, porque vivimos en la dualidad. Pero dentro de esa dualidad seguimos siendo abundantes. ¿De acuerdo? Eso es una ley universal. Entonces, nosotras podemos entrar en el flujo de la abundancia conociendo sus leyes y aplicando sus leyes, o bien podemos desvincularnos de la abundancia y entonces empezar a percibir la falta de abundancia, o lo que se llama comúnmente la escasez. Entonces, o vibramos en la sintonía de la abundancia y en entender las leyes, y una de ellas es la ley de dualidad, entenderla bien y aplicarla bien, o nos sentimos totalmente desconectadas y desubicadas, ¿no? Entonces, este es el primer concepto, que cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de la ley. Ahora bien, estas leyes, esta ley de abundancia, esta fuerza creadora,
se manifiesta en nuestra vida, en nuestra realidad humana, dentro de esta matrix en la que vivimos, se manifiesta a través de la prosperidad. Ese es uno de los rostros, pero también se puede manifestar a través de las relaciones, a través de muchas cosas, a través de la naturaleza, lo vemos claramente, la naturaleza es abundante, es exuberante. Entonces, la prosperidad sería un rostro de la abundancia. Y la prosperidad es el manejo, o sea, es cómo nosotras generamos o cómo nosotras nos relacionamos con el dinero. Que el dinero es una creación humana, ¿verdad? Es una energía neutra que se utiliza para hacer un intercambio. Exacto. Mucha gente habla de que ojalá que volviéramos al trueque. Seguimos haciendo trueque. O sea, lo que estamos haciendo es trueque. Yo te doy 5 euros y tú me das una lata de atún, o lo que sea. ¿Vale? Yo te doy y tú me das. Eso es un trueque. Lo que ocurre es que, claro, el proceso del trueque y el proceso de... Bueno, es un proceso histórico muy sencillo, yo lo comento en el círculo porque es interesante de conocer. En el proceso del trueque pues se fueron cambiando las formas de hacer trueque, ¿verdad? Claro. Entonces, seguimos haciendo trueque. Y ahora lo que hacemos el trueque es directamente o bien con un papel o bien con una energía, porque fíjate qué curioso que ahora ya no utilizamos casi papel. Es verdad. ¿Qué utilizamos ahora? Claro, las tarjetas. Las tarjetas. Casi siempre vamos con la tarjeta y en muy contadas ocasiones tenemos dinero en efectivo. Entonces, la prosperidad es el dinero, es la abundancia en su rostro del dinero. Entonces, una mujer o un hombre, un ser humano se puede sentir próspero en la medida que tiene más o menos dinero, en la medida que le llega o no le llega el dinero. ¿Vale? Porque fijaos qué curioso que cuando hablamos de tener, por ejemplo, muchos amigos, no solemos decir, eres muy próspera en amigos. Ya, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Que eres abundante en amigos, Claro, claro. que tienes abundancia de relaciones. Porque, claro, son diferentes rostros. Entonces, la prosperidad se asocia directamente al tener o no tener dinero. Si tienes dinero, eres más próspera, y si tienes menos dinero, eres menos próspera. Entonces, la prosperidad tiene que ver con el flujo, con el doy y recibo, es el flujo. Y la riqueza está asociada a la prosperidad, pero tiene que ver en el manejo del dinero. O sea, conforme el dinero nos va llegando y nos va saliendo en ese manejo, pues resulta que podemos gestionarlo bien o podemos ser patosísimas. Hay mucha gente que trabaja, que tiene prosperidad, pero se mete en deudas, en unos fregados impresionantes, simplemente por mantener un estatus social, por ejemplo. Exacto, sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro. Seguro que tú también has conocido personas así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso no genera riqueza nunca, porque lo que te hace es endeudarte, lo que te hace es atraparte continuamente en ese proceso de tener. Claro, demostrar al final, ¿no? Efectivamente, es demostrar yo soy más próspera que tú, o yo tengo más dinero que tú, o, ¿me explico? Entonces, la riqueza, el ser una persona rica me refiero, es que sabe manejar su dinero, es que sabe balancear lo que entra y lo que sale. Exacto. Y evita a toda costa endeudarse. Claro. A no ser que tengas muy claro, muy claro que puedes afrontar la deuda. Porque evidentemente, por ejemplo, las grandes empresarias y los grandes empresarios que tienen empresas con cientos de trabajadores y tal, pues llegan momentos obviamente que tienen que pedir, tienen su leasing y tienen que pedir sus préstamos, en fin. Es un manejo financiero que yo desconozco porque no estoy ahí, pero sí que entiendo que
en determinados niveles, evidentemente tienes que apoyarte del banco, ¿no? Sí, pero en todo caso sabe que se lo puede devolver. Cioè, se apoyan en eso porque saben que hay un retorno, es manejar el dinero. No es endeudarse sin saber luego cómo lo voy a pagar. Ahí está. Entonces, es que esta es la clave. O sea, la prosperidad en sí misma es el proceso en el que tú te envuelves, en el que tú ofreces un servicio y recibes dinero a cambio. Eso es el flujo del dinero. Yo trabajo y el dinero me llega. Eso es el flujo. Ahora, si tú quieres crear riqueza en tu vida, es decir, un cierto grado de lo que se denomina en muchos campos libertad financiera o tranquilidad financiera o seguridad financiera, que también es muy relativo, porque cada ser humano tiene un concepto distinto. Para crear eso, tú tienes que aprender a manejar esa prosperidad. No solamente es trabajo y me dan el dinero y llega y viene y tal, sino tú tienes que desarrollar la capacidad de equilibrar lo que te llega con lo que sale. Claro, exacto. Y no atraparte en unas deudas que no vas a poder afrontar. Exacto. ¿Vale? Es como yo lo veo. Ya os digo que estos son conceptos que yo he ido como introduciendo en mis células desde hace muchos años, ¿no? Por mi experiencia. Entonces, una persona puede tener un concepto de lo que es ser rico y otra tener otro concepto. Me refiero a los niveles de riqueza, ¿verdad? Claro. A lo mejor para una persona simplemente tener capacidad para cubrir sus necesidades y tener algo de dinero para permitirse algún capricho, un viaje, para ella eso es libertad financiera. Claro. Y realmente la libertad financiera, si lo vemos desde una perspectiva global, o sea, así desde fuera, sería tener la disponibilidad económica como para poder hacer lo que deseas en el momento en que quieres. Exacto. ¿Verdad? ¿Tú cómo lo percibes? Claro, para mí es eso. Luego, los deseos de cada uno son los deseos de cada uno. Yo puedo desear irme al Caribe o puedo desear comprarme una libreta. Y eso tendrá que ver con lo que yo gano y con mis cuentas. Pero, y yo, si puedo ser libre de hacer lo que quiero en el momento en lo que quiero, esa es libertad financiera. Efectivamente. Esa es libertad financiera. Esa es la libertad. Entonces, a cada nivel de prosperidad, según aumenta nuestro nivel de prosperidad, pues podemos tener acceso a diferentes tipos de experiencias y a diferentes cosas. Entonces, yo siempre, cuando hablo de estos temas, siempre intento educar a la emprendedora y a la mujer, decirle, mira, el objetivo es crear un buen plan para pagar tus deudas si tienes ya deudas, un buen plan que no te resulte agobiante, que tú puedas enfrentarlas, y salir de endeudarte, salir de ahí en un momento determinado, para que tú puedas vivir desde la conciencia profunda de qué es lo que entra, qué es lo que sale y qué es lo que tú puedes gestionar para conseguir tus objetivos a nivel placentero, a nivel tuyo, de vida. Creo que con eso ya estamos consiguiendo un gran cambio y un gran progreso dentro del proceso. Exacto. Y luego, claro, en el tema de la prosperidad, pues ya entramos, o sea, yo ya cuando trabajo con clientas y tal, pues entramos ya en detalles ya de decir, bueno, a ver, cómo gestiono mis precios, cómo lo hago, depende del mercado que tengas, en vez de tu techo económico, que eso es otro tema también muy importante. En fin, ya nos vamos ajustando un poquito a la necesidad personal. ¿Vale? Bien, pues este es un concepto. Yo espero que se haya quedado claro. Me ha encantado sí. Estas tres definiciones que a veces pensamos de tener claras y tan claras lo mismo no las tenemos. Efectivamente, sí, porque confundimos, o sea, lo mezclamos, ¿no? Entonces, abundancia es la ley y siempre hay abundancia en el mundo, pero hay abundancia de las dos polaridades, porque vivimos en la dualidad. La abundancia está en todo, pero en las dos dualidades. Por eso hay abundancia, ya os digo, de cosas agradables y de cosas que no son tan agradables, siempre, porque es la abundancia, esa es la ley. Ahora, si yo me quiero sintonizar a la ley dentro de lo que es un poco más agradable para que mi vida fluya mejor, pues entonces tengo que sintonizarme. Y eso tiene que ver con cambio de mentalidad
y sobre todo con acciones que estén alineadas a lo que yo quiero conseguir, porque si no se queda todo flotando. Claro. Vale. Bueno, pues... muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Y yo invito a todas con los brazos abiertos a entrar en tu círculo intuitivo de la abundancia. Son 6 meses de trabajo. Sí, lo estructuramos de una forma muy sencilla, es decir, las 2 primeras semanas, pues cada semana se recibe un taller de autoestudio, un taller pues para escuchar, para trabajar, para preparar, con una serie de documentación, con todo. La tercera semana tenemos un encuentro en este tipo de plataforma, un encuentro en directo para aclarar todas las dudas que hayan surgido, para conocernos entre nosotras, para crear un poco de dinámica grupal. Y luego la cuarta semana es de integración. Esa semana es para ponernos al día, para después de haber aclarado las dudas poder tener claridad mental de qué es lo que estamos trabajando ese mes. Y así lo vamos haciendo durante 6 meses. Realmente son 13 talleres y 7 encuentros virtuales, lo que estaríamos trabajando. Ay, pues yo ya tengo ganas de que empiece. Sí. Invito a todas las que nos están escuchando a entrar porque de verdad Carmen tiene una forma además de enseñar y de comunicar, de estar, de enseñar, de empatizar con las personas que están a su lado, que para mí es un ejemplo. Yo de mayor quiero ser como Carmen. Lo puedes decir porque tú eres muy joven. Qué bien. Pues es un gustazo, porque yo también he tenido modelos de personas en mi vida que han sido por edad, simplemente, ¿no? Porque no es porque seamos mejor ni peor, es simplemente a veces la edad lo que te da un poquito más de perspectiva respecto a los temas, ¿no? Y yo también me he fijado, ¿no? en esas personas, en esas mujeres sobre todo, que me han inspirado y que me han gustado. Así que pues para mí es un honor también ser de alguna forma a mi edad pues un poco de inspiración para otras mujeres que quieran realizar un proceso de cambio, ¿no? Creo que para mí es que es mi gran satisfacción a nivel humano el hecho de poder servir de apoyo y de ser un punto de referencia, pero no por perfección, que yo tengo un montón de situaciones que estoy también intentando resolver en mi vida, ¿no? Pero sí por la experiencia. Claro, por querer compartir lo que tú has vivido, justamente como tiene que ser, has vivido muchas más experiencias y de ellas has sacado, lógicamente, muchas más conclusiones que nosotras que tenemos una edad más joven, ¿no? Claro, es por la edad, aunque hay muchas jóvenes que son almas mucho más viejas, que quizá que yo, que otras mujeres de mi edad, pero sí que a nivel humano quizá todavía están como despertando, ¿no? Es por la edad también y por el camino que llevas y por la sabiduría que lleva, por todos los años que lleva trabajado con mujeres y todo este bagaje de experiencia personal, ¿no? Sí, porque fíjate, es curioso, una de mis características, y creo que para mí es un don, para mí, no lo sé para otras personas, pero por lo que sea, tengo ahí como que fíjate que yo a veces lo admiro de otras personas cuando se meten a fondo en algo y se quedan con eso solo. Pero yo lo he desarrollado sin una capacidad de síntesis. O sea, digamos que tengo una capacidad de discernir la paja del oro. Entonces, ante cualquier libro que leo, ante cualquier programa, ante tal, lo que sea, de pronto hay algo que yo extraigo de ahí y a lo mejor hay otro montón de cosas que para mí no son importantes. Yo voy siempre como al meollo de la cuestión. Ay, me encanta. Sí, y quizá por eso cuando lo comento, lo explico, lo comparto, llega más porque lo que he hecho yo ha sido, o sea, yo como facilitadora, mi trabajo es sintetizar y engarzar bien la idea para que cuando yo la transmita, que incluso a veces son ideas que otras personas ya han tenido, pero a veces están un poco confundidas. Yo lo que soy es la pieza del puzzle que les falta para hacer clac y encajar.
Exacto, exacto. Cioè, por ejemplo, el círculo intuitivo de la abundancia. Probablemente hay algunos conceptos que se pueden encontrar en otros libros, muy probablemente. Perfectamente. Pero si tú me dices, léete ese libro, no va a ser absolutamente igual para mí, porque yo no quiero leer ese libro, yo quiero que me lo enseñe Carmen, con su saber hacer, Claro. con su sabiduría y con haberlo integrado ella y habérmelo expuesto con su forma. Eso es, eso Ese es el, exactamente. Y cada ser humano tiene esa cualidad. Lo que pasa es que algunas personas la tienen más desarrollada, otras menos. En fin, cada uno está en su proceso, pero eso es la claridad que cada ser humano le pone a un concepto y que a otra persona le ayuda a encajar la pieza que le falta de su puzzle. exacto, Porque a exacto, veces tenemos todas las piezas, pero no sabemos cómo ordenarlas. Y exacto. eso a mí me pasa mucho con las clientas. Yo, a veces ellas llegan pues con pues ese pequeño caos mental de tengo un montón de cosas que hacer, tengo un montón de proyectos, pero no sé por dónde empezar y no sé cómo concretar. Entonces yo tengo ahí mi Capricornio, que no es que yo sea Capricornio, pero tengo planetas en Capricornio, tengo Saturno bien aspectado, y entonces, plaf, yo hago así, clataclán, y te lo ayudo a plasmar, ¿no? Y Exacto. bueno, es pues un pequeño don que yo tengo ahí, ¿no? Que me da cualidad de... Y que todas disfrutamos aquí. Sí, sí. Ay, la verdad que sí, yo Me encanta. estoy encantada. En estos últimos 2 años he conocido pues, mujeres como tú y como otras muchas. Bueno, estoy feliz de haber creado estos vínculos de colaboración porque realmente es el trabajo de lo femenino, es lo que nos toca como humanidad, ¿no? El poder empezar a compartir. Bueno, Exacto. pues Muchas gracias, Carmen. seguimos hablando. Si Graciísima. las mujeres que nos escuchan están en mi grupo, algunas de ellas, pues seguiremos hablando de abundancia unos días más hasta que ya cerremos el plazo de inscripción al círculo. Así que pues nada, estamos en ello. Muchísimas gracias, Lili, y muchísimas gracias a todas las que nos están escuchando. Gracias a ti. Un beso muy Un grande, besazo. Carmen.